Efesios capítulo 5, versículo, pues vamos a concentrarnos en esta tarde en el versículo 5 y 6. Pero denme la oportunidad de poderle dar lectura desde el 1 al 7 para ir entendiendo el contexto de estos versículos. Dice versículo 1: Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ya nuestro hermano pidió oración para que el Señor me ayude a compartirles este mensaje, hermanos. Y pues creemos que el Señor nos bendice cada domingo para compartir su palabra de nuestro Dios. Nuevamente quiero remarcar que esta forma de predicar la Biblia de una manera expositiva, un versículo, dos versículos, tres versículos, pues vamos a tocar temas que no podemos nosotros sacarle la vuelta, sino que tenemos que abordar esto. Si nosotros hiciéramos lo contrario, pues estaríamos quebrantando una ley muy importante en la exposición bíblica, que es pues el dar el contexto, hablar el consejo de Dios, como decía el apóstol Pablo en la carta a los Hechos, en el capítulo 20. Y yo creo que Pablo era esta clase de hombres, de creyentes, discípulos, que él siempre estuvo proclamando todo el consejo de Dios. Pablo no tenía, puedo decirlo, un tema favorito en el sentido de que hacer sentir bien a los hermanos, sino que tenía muchos temas. El apóstol Pablo tenía una totalidad de temas que incluían todo el consejo de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribe las cartas que ustedes conocen como cartas paulinas, pues aborda todos los temas que son necesarios para la iglesia, para el creyente. Ahora, el apóstol Pablo está continuando escribiendo acerca de un tema muy importante. Si ustedes notan, el versículo 3 hasta el versículo, se puede decir hasta el versículo 13, está hablando el tema de la inmoralidad sexual. ¿Lo tocaste, hermano? Yo he tocado también algo el domingo pasado, pero vamos a continuar con este tema de la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la cosmovisión, o sea, el punto de vista bíblico en cuanto a la inmoralidad? Es interesante que nosotros estemos bien cimentados en lo que dicen las Escrituras respecto a este tema. Porque si nosotros no estamos bien convencidos, estamos bien cimentados, lo que dice Dios en cuanto a la inmoralidad sexual, hermanos, vamos a terminar abrazando muchas creencias que circulan por el mundo. Recuerdo en una ocasión que un compañero del trabajo se acercó a mí para hacerme algunas preguntas. Y una pregunta que me formuló él era la siguiente: ¿qué dice Dios
respecto a la inmoralidad sexual? ¿Qué dice la Biblia? Recuerdo yo que le contesté esa pregunta y algunas más, y él se quedó satisfecho con la respuesta que le di. Pero algo que me dejó pensando a mí, cuando él me aborda para preguntarme acerca de este tema, es que en las personas existen muchas ideas distorsionadas respecto a este tema. Tienen ideas equivocadas en cuanto al adulterio, en cuanto a la fornicación, en cuanto al homosexualismo, en cuanto al sexo, en cuanto a muchas cosas. Están distorsionados muchos. Ahora, hay diferentes opiniones en cuanto a este tema, en cuanto a estas acciones, dependiendo desde el punto de vista que la gente los vea. Estamos en una cultura totalmente, hermanos, que está rechazando a Dios, está rechazando su palabra, está rechazando sus mandamientos, está rechazando su revelación, que es una bendición que la tengamos nosotros como iglesia, pero el mundo está rechazando la Escritura. Y recuerden que la Escritura es una forma en que Dios ha revelado su voluntad y ha revelado su carácter y qué es lo que Él piensa respecto a la vida y respecto al ser humano, respecto a las cosas. Eso es la palabra de Dios. Ahora, para comenzar esta enseñanza, pues yo también hice algunas preguntas. ¿Qué piensa pues el mundo respecto a la inmoralidad? He dicho que tienen ideas equivocadas. ¿Qué dice la Biblia respecto a los inmorales? ¿Son los inmorales lo suficientemente malos para ser excluidos del reino de Dios? Quiero contestar estas preguntas y quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Qué piensa el mundo respecto a la inmoralidad? ¿Qué dicen ellos? Por ejemplo, ¿qué dice la gente de este mundo con lo relacionado al adulterio? ¿Es considerado malo? ¿Cómo es considerado hoy el adulterio? Algo normal. Pues ya no es considerado malo, ya no es considerado como pecado. El adulterio dejó de ser un delito y ahora ya no tiene consecuencias ni legales en algunos estados. Lo digo en dos sentidos: como una causa de divorcio, otra como un delito. Ya el adulterio ya no va a ser un delito y ya no va a ser causa de divorcio. Ya no se va a perseguir esto. Esa es la forma como el mundo piensa en cuanto al adulterio. Ahora el adulterio pues ya no es un asunto del Estado, sino que lo han dejado en un ámbito privado donde solamente los involucrados pues ellos deciden qué van a hacer. La razón por la cual ya en muchos estados se está promulgando una ley que prohíbe, que ya no sigue el adulterio como causa de delito ni divorcio, es por la razón que dicen que no causa daño o peligro al cónyuge ofendido, que tampoco no es un daño ni peligroso para la sociedad, y además es un caso difícil de comprobar y de castigar. Eso enseña el mundo en cuanto a esta acción inmoral del adulterio. No causa daño al cónyuge y no causa peligro a la persona ofendida. ¿Será cierto eso? Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué hay tantos matrimonios destruidos por causa del adulterio? ¿Por qué hay tantas familias destruidas, separadas, arruinadas, disfuncionales en muchos casos? Es una idea totalmente equivocada, hermanos, lo que la gente piensa acerca del adulterio. ¿Qué piensan en cuanto a la homosexualidad también? ¿Cómo es considerado hoy las personas homosexuales? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los argumentos o las razones por las cuales ellos no son considerados ya personas pecaminosas? Dice la libertad, lo ven como un derecho, ahora ya no es un problema moral, no lo ven desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista de derechos, de libertad. Ahora,
Algunos piensan que la homosexualidad es algo nato. ¿A qué me refiero con esto? Que pues básicamente nacen así. Y si nacen así, no lo pueden cambiar. No pueden darle otra dirección a ese estilo de vida. Es lo que dicen algunos. O también algunos consideran que el homosexual no es pecaminoso porque solamente es una cuestión de afecto y de amor hacia el sexo opuesto. O sea, ¿por qué vamos a considerar malo a dos personas que se aman? Sea un hombre con un hombre, una mujer con un hombre. ¿Por qué consideramos malo eso? Yo creo que no está tan malo, dice el mundo, que dos personas del mismo sexo pues se muestren afecto, se muestren cariño, se muestren amor. Esos son los razonamientos. Y otros pues dicen que en este mundo tenemos algunas alternativas de vida y solamente la homosexualidad es otra alternativa o una opción de vida en las cuales las personas deciden por su libertad seguir. Así lo considera pues el mundo. Y es triste, hermanos, que también muchos que supuestamente son líderes religiosos están pues levantando sus voces a favor de esto. Por ejemplo, el obispo de la iglesia romana, pues él dijo: yo no soy nadie para juzgar si un homosexual quiere acercarse a Dios. ¿Quién soy yo para juzgar a alguien que se quiera acercar a Dios? ¿En qué sentido lo quiso decir? Tenemos que interpretar muy bien esas palabras porque pues se le han dado muchos contextos. Pero yo creo que lo que está diciendo es que está dando una apertura, como que está dando un derecho de admisión a este tipo de personas dentro de su iglesia y haciéndolos creer que están bien aunque permanezcan así. Y no solamente estos hombres de la iglesia romana, sino también en Estados Unidos, ¿cuántos evangelistas famosos o predicadores o maestros están diciendo lo mismo? Que ellos no pueden opinar en cuanto a este tema. Y parece que titubean cuando se les pregunta, se les aborda, cuando las cadenas de televisión los entrevistan y les dicen: ¿qué piensas tú respecto a este tema? ¿Y qué pasa, hermanos? Terminan vendiendo sus convicciones por un plato de lentejas ante los medios de comunicación y ante la sociedad. Así piensa pues el mundo. ¿Qué decir de las relaciones antes del matrimonio y de las relaciones extramaritales después de que una persona se ha casado? ¿Qué piensan las personas? Pues otra vez vuelvo a recalcar, están tan distorsionados porque ya en este tiempo a los niños ya se les empieza a impartir educación sexual dentro de las escuelas. A los niños de sexto, desde quinto ahora yo me he puesto un poquito más alerta porque en sexto ya le están enseñando acerca de este tema en los libros de texto. Y ahora sí, la orientación que se les da a ellos o el consejo es que tengan mucho cuidado y les empiezan a hablar acerca de estos temas y incluso hasta les empiezan a dar una especie de huevo para que lo cuiden en su casa como si fuera un niño y lo tienen que llevar a todos lados, al parque, al jardín, a la casa de los familiares, donde sea, porque supuestamente yo puedo ver allí como una especie de psicología que tienes que tener ese huevo, ese representa como un niño y si se te quebra, pues eres un mal padre, todavía no estás apto para ser buen padre, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas así, hermanos, se están enseñando hoy, pero lo más peligroso es cuando se les imparte enseñanza y no ellos consideran que sea algo pecaminoso y malo. Eso es lo que piensa el mundo respecto a la inmoralidad sexual. ¿Qué piensan en cuanto a la pornografía?
No dicen que la pornografía sea mala. Ellos no están a favor de que las personas dejen de ver esto. Al contrario, los incitan para que vean este tipo de contenido pervertido y impuro y sucio, hermanos, a las personas. Ahora, estas personas a su juicio ven estas acciones inmorales como que no son pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? Han cambiado la verdad de Dios. ¿Por la qué? Por la mentira. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira, de acuerdo a Romanos 1:25. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a los inmorales? Nosotros como iglesia, ¿qué le va a suceder a tales personas? ¿La Biblia tendrá otra opinión diferente a lo que la gente piensa? Claro que sí. El apóstol Pablo va a dar la respuesta a esta pregunta. Él dedica varios pasajes para tratar este tema. Puedo pensar que en los tiempos del apóstol Pablo había tantas vidas disolutas y licenciosas y que era muy común dentro de la región de Éfeso. Ahora, Pablo pues quiere enseñar a través de estos versículos que todos aquellos que practican este estilo de vida inmoral, pues los va a llevar a un camino de perdición y ruina. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir en estos textos, en los cuales está escribiendo. Por ejemplo, hermanos, si vamos al versículo 5, ¿qué dice la Biblia respecto a las personas inmorales? Número 1, la Biblia dice que los inmorales no tienen parte en el reino de Cristo y de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? No tienen parte en el reino de Dios, de Cristo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta declaración puede parecer para algunas personas demasiado radicales, pues algunos han levantado la voz diciendo que nadie tiene derecho a excluir del reino de Dios y que nadie sabe acerca de su destino de estas personas. Dicen, tú no tienes derecho a decir qué personas están en el reino de Dios y no sabes tú acerca de su destino. ¿Han escuchado ustedes estas cosas? Sí. No tienes derecho. Y lo que están diciendo básicamente, hermanos, con esto, es que nosotros no tenemos derecho a hablar acerca de estos temas. Que no tienes tu derecho cuando tú le compartes a una persona que practica estos pecados, y si tú le dices que va al infierno si no se arrepiente, te va a decir, no tienes derecho a decirme, ¿tú cómo sabes? Tú no sabes estas cosas. Y lo que están tratando de decir solamente es que nosotros tenemos que callar nuestra boca y no hablar estas cosas que incomodan a ellos. Bueno, tal vez alguien puede decir, no tienes derecho. No tenemos derecho, pues. Pero Dios sí tiene derecho de excluir de su reino a tales hombres. ¿No es verdad? Dios sí tiene derecho de excluir de su reino a tales hombres. Y en su reino Él decide a quién le va a dar el derecho de admisión o de recibimiento. ¿A quién va a recibir? Dios sí tiene derecho de hablar esto. Y Él ya lo ha dicho, hermanos, que personas inmorales no tienen parte de herencia en el reino de Dios. Ahora, ¿se puede saber con ciencia cierta que tales personas no están en el reino de Cristo? ¿Cómo? Porque el apóstol Pablo dice,
versículo 5, las primeras palabras, porque sabéis esto, Esa palabra que dice saber significa conocer o entender o cerciorarse. La Biblia textual lo traduce de esta forma, porque esto lo sabéis con certeza. Dice, lo sabes con certeza, lo saben, que ningún fornicario inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí lo sabemos con certeza, pues? Claro que sí, hermanos. Lo sabemos con certeza porque el apóstol Pablo lo está diciendo. Frecuentemente las personas expresan que nadie sabe el destino de las personas que viven en la inmoralidad o en cualquier pecado. Dicen, no sabemos nosotros. ¿Qué tal si vemos a una persona que se dice que es cristiana, pero es inmoral? Está en el adulterio, en la fornicación, o está en la homosexualidad, o está en el lesbianismo, está en cualquier clase de estos pecados. No puedes tú juzgarme y no puedes decir que no pertenezco al reino porque Dios conoce los corazones. Yo quiero decirles, sí, cierto, Dios conoce los corazones, pero por tus hechos te podemos juzgar de acuerdo a las Escrituras. Es importante esto, hermano, porque a veces la gente dice, nadie sabe realmente lo que va a pasar con estas personas. Realmente nadie sabe. Una persona que dice que nadie sabe lo que va a pasar con estas personas, prácticamente está tomando muy relajadamente la palabra de Dios. No la está tomando en serio. ¿Tienes vida eterna? ¿Y cómo lo sabes? Por la palabra. Los inmorales no tienen parte en el reino de los cielos. ¿Cómo lo sabes? Porque lo dice la palabra. Porque tenemos la certeza. La certeza, hermanos. Hay varios pasajes en la Escritura que nos dicen que nosotros podemos saber. Y porque tenemos entendimiento y conocimiento, tenemos la libertad y podemos hablar con autoridad sobre este tema. Porque dice en la primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. ¿Qué sabemos nosotros? Que tienes vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabemos que tenemos vida eterna? Claro que sabemos. ¿Tenemos la certeza? Por supuesto que sí. Se para alguien y te dice a ti, ¿tienes vida eterna? ¿Cómo le vas a contestar? No sé, tal vez Dios, solamente Dios decide. A lo mejor cuando estemos allá en el cielo, en su trono, Él va a decir quién sí y quién no. ¿Eso es una respuesta bíblica para nosotros los cristianos? Vamos a contestar, claro que nosotros tenemos vida eterna, yo tengo vida eterna. Si en este momento Dios me llama a su presencia y por cualquier cosa puedo sufrir un accidente, me puede llegar la muerte repentinamente, yo sé que voy con el Señor, que tengo vida eterna. ¿Cómo lo sabes? Porque la Escritura dice, para que sepáis, para que tengas conocimiento, para que tengas certeza que tienes vida eterna. No está diciendo, hermanos, que la tendremos en un futuro, sino que nos está hablando en un tiempo presente de la vida eterna. Romanos capítulo 14 nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que está diciendo allí, que el Espíritu Santo nos da testimonio de nuestra seguridad, de nuestra salvación. Eso expresa el apóstol Pablo en esa carta también. Pero continuemos en este pasaje de Juan en el que estamos, capítulo 5. Le di lectura al capítulo 13, pero quiero darle lectura también al versículo 17. 17.
No es el 17. Déjeme lo busco. Es el 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera que pidamos, cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí está hablando en cuanto a la oración, pero el versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. También tenemos la certeza y la seguridad que una persona que ha nacido de Dios no practica pecado. No que no tiene pecado, es muy diferente, sino que no practica, o sea, no es el estilo de vida que lo caracteriza todo el tiempo. No significa sin pecado, más bien no practica el pecado. Sabemos esto, dice el apóstol Pablo. Y versículo 19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta palabra saber es importante porque es lo mismo que el apóstol Pablo escribe acá en en Efesios capítulo 5, versículo 5, porque sabéis esto. Entonces, sí lo sabemos, hermano. Sabemos quiénes están en el reino y quiénes no. Por eso lo vamos a hablar con autoridad de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es ese reino de Cristo y de Dios del cual estas personas no son parte? ¿Cuál es ese reino? Porque aquí dice: no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra reino, hermanos, pues básicamente lo podemos entender que es un grupo de personas que son regidas por un rey. Pero esa palabra reino pues también significa gobernar, reinar en un campo o en un ámbito. Para traducírselo, quiero decírselo en otras palabras: el reino de Cristo es el campo o el ámbito donde gobierna con autoridad. Este reino puede ser espiritual o literal. ¿Sí me escuchó? El reino de Cristo es el campo, el ámbito donde Él reina, donde Él gobierna con autoridad. Puede ser su reino espiritual y puede ser su reino literal. Muchas veces aparece en la Escritura la palabra reino. A través del Nuevo Testamento, en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Mateo, aparece muchas veces la palabra reino. Y en las cartas paulinas también aparece reino, y en las cartas de Pedro también aparece. Es importante que entendamos a qué se refiere, hermanos, con el reino de Cristo y de Dios. ¿Nosotros estamos ya en el reino de Cristo? Es una pregunta que les hago. ¿Sí estamos en el reino de Cristo, hermano Jaime? Pues ya estamos, aquí lo dice. Claro que estamos en el reino de Cristo espiritual, hermanos, espiritual. Estaremos también en el reino de Cristo literal, que se manifieste, que se haga visible. Pero ahora estamos nosotros en ese reino espiritual, porque Colosenses capítulo 1, versículo 13, Colosenses 1, versículo 13, escribe lo siguiente el apóstol: el cual, Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice que nosotros hemos sido trasladados, librados de las tinieblas al reino
de su Hijo Jesucristo, su Hijo amado. ¿Cuándo sucede eso, hermanos? ¿Cuándo sucede? Toda persona que no es creyente, que no se ha arrepentido, permanece en la potestad de las tinieblas. ¿Y quién es el que gobierna, el que rige ese reino de las tinieblas? El maligno, es Satanás, es el diablo. Pero cuando una persona se arrepiente, confiesa a Cristo como Señor y Salvador y clama la misericordia de Dios, Dios lo traslada de ese reino, lo saca y lo pone en ese reino de su amado Hijo. Entonces ahora nosotros, la iglesia, los creyentes, estamos en ese reino espiritual. Ya lo estamos. Y también dice la Escritura, ya les decía algunas palabras, ¿cómo es que entramos a este reino? Hay un pasaje muy famoso y que todo cristiano debe de saber, que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Recuerdan esa conversación? ¿Con quién la está teniendo Cristo? Con Nicodemo, un hombre religioso, un hombre principal de los judíos, un hombre respetado y una autoridad en el pueblo de Israel de aquel tiempo. Pero Cristo le dice a Nicodemo, en versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo entraste al reino? ¿Cómo entraste al reino? Naciendo de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Arrepintiéndose de sus pecados, dice nuestra hermana. No a través del bautismo, porque este es un pasaje que muchos malinterpretan, de lo que dice el versículo 5. No, es cuando tú te arrepientes y confías completamente en la obra de Cristo para tu salvación. Esa es la forma que tú naces de nuevo. Y cuando naces de nuevo, pues vienes a ser parte de este reino de Dios. Pero este reino invisible en el que estamos ahora, y que Cristo es el Rey, y que tiene autoridad, y que gobierna, algún día va a llegar a su manifestación literal. De acuerdo a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Acompáñenme a ir a esta cita de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Estamos en, ¿qué les dije? Primera de Pedro 1:11. 1:11. Permítame, hermano, porque no sé si anoté mal la cita, pero voy aquí. Bueno, vamos primero a Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Y también 12:10 dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder
y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Está hablando acerca de ese reino que algún día se va a manifestar en este mundo. Pero quiero volver otra vez a Pedro. Quiero ver si es esta cita. O 2:11. Creo, hermanos, que esta cita la apunté mal, y como esta Biblia que tengo no es la que hago mis apuntes, tengo la arcoíris porque no me gusta estudiar la Biblia con comentarios, sino de esas que no tienen comentarios, y ahí lo remarco. Bueno, pero el punto está que ese reino algún día se va a hacer visible, y estas personas inmorales no van a pertenecer a él, ni están ahorita en el reino espiritual de Cristo, ni estarán en el reino literal de Jesús, el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque puede existir en la mente de muchos que personas que están en adulterio y que están yendo a una iglesia y que están ellos asistiendo, o que están en fornicación, o están en cualquier otro pecado sexual, que pertenecen, y no es posible. No pertenecen, porque en el reino de Cristo, que Él gobierna con autoridad, los súbditos se someten a Él voluntariamente, y también Cristo tiene autoridad sobre cada súbdito de ese reino. ¿Cómo tiene Cristo autoridad? Pues Él está rigiendo nuestras vidas. Él está dictaminando las leyes, las normas como debemos de vivir. No nosotros, sino Cristo sobre nosotros. Ahora, también dice el apóstol Pablo que estas personas, los inmorales, atraen la ira de Dios sobre ellos. Vamos al capítulo 5, versículo 5 que estamos, 6. Los inmorales, recuerden, atraen la ira de Dios sobre ellos. Esto tiene que ser una advertencia para todos nosotros. No se nos ocurra por tantito, hermanos, por tantito, jugar con esto de pecado de la inmoralidad sexual. Ni nos pase por la mente en el adulterio, la fornicación o lo que les he mencionado antes. Que no se les ocurra, hermanos. Esto es una advertencia fuerte del apóstol Pablo, que los inmorales van a traer la ira de Dios sobre ellos. Pablo continúa escribiendo, y él, siendo un fariseo, un estudioso del Antiguo Testamento, estoy seguro que él estudió esos registros donde la ira de Dios se manifestó contra las personas que cayeron en estos pecados, con las personas que adulteraron y con las personas que fornicaron, con las personas que vivieron un estilo de vida homosexual. El apóstol Pablo sabía claramente esto, y por eso, como lo sabía, y a través de la inspiración del Espíritu Santo, él le escribe en el versículo 6 lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas. Nadie nos engañe con palabras vanas.
¿Por qué querrá decir el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice que nadie os engañe con palabras vanas? ¿Por qué quiere asegurarse que los creyentes en Éfeso no se dejen engañar? ¿Pero que no se dejen engañar de qué? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto? ¿De qué no se deben dejar engañar? Con palabras vanas. Palabras vacías. Las palabras vacías, eso significa vano, vacía, hueco. Pero es muy importante que nosotros notemos la palabra engañar y lo que significa. Porque esta palabra significa hacer trampas. Aquellos que engañan con palabras vanas, empequeñeciendo, fíjese, minimizando, empequeñeciendo el verdadero carácter de los pecados mencionados en el versículo 3 y versículo 5 y 4. Eso significa que tengamos cuidado con aquellas personas que empequeñecen, minimizan lo que es el verdadero carácter de los pecados inmorales. Pablo está 100% seguro que las personas que son caracterizadas por estas prácticas no son discípulos verdaderos. Es posible que en el tiempo del apóstol Pablo algunos profesaran su fe en Cristo y con eso sentirse seguros, aunque estuvieran viviendo una vida licenciosa, minimizando el carácter vil de tales pecados. No se dejen engañar por estas personas. Así, simplemente no tienen herencia en el reino de Cristo, simplemente no es posible que estén en Él. Para mostrárselo, hermano, más claro, la gente quiere empequeñecer los pecados inmorales, los minimiza. Y quieren ellos pensar, o piensan más bien, que no son tan graves, que no hacen daño, que no lastiman a nadie, que no tienen ningún efecto en nuestra vida espiritual, que no tienen ninguna consecuencia delante de nuestro Dios, estos pecados. Así piensa mucha gente. Pues Pablo dice, ten cuidado de que las personas empequeñezan el verdadero carácter de esta inmoralidad. Ten cuidado, porque eso es precisamente lo que está haciendo el mundo y la sociedad hoy en este tiempo. Está empequeñeciendo los pecados sexuales. Es muy peligroso, hermanos, cuando nosotros empezamos a minimizar el pecado en nuestras vidas. Es peligroso porque a veces sin darnos cuenta nosotros estamos haciendo pecado delante de nuestro Dios y ya lo tenemos tan minimizado, empequeñecido, que no nos damos cuenta, hermanos, que todo pecado es algo vil a los ojos de Dios por su santidad. No nos damos cuenta en eso, y no solamente estoy refiriéndome a estos pecados sexuales, sino a cualquier especie o clase de pecado en nuestras vidas. Tengamos cuidado cuando lo minimizamos. No nos dejemos engañar por las personas y nos engañemos a nosotros mismos pensando que no es lo suficiente malo delante de nuestro Dios nuestras acciones pecaminosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ¿cómo va a ser tan malo que estos muchachos que se aman anden en la fornicación? ¿Cómo va a ser tan malo? Es amor eso. ¿Cómo va a ser tan malo que una persona esté involucrada en el adulterio? Yo creo que está bien, pues si en su casa no lo entienden, pues allá lo entienden, no tiene nada de malo eso. Eso es provechoso para el hombre, dicen algunos.
No puedes decirles que no pueden seguir en un estilo de vida homosexual porque los estás reprimiendo y les estás trayendo consecuencias desastrosas sobre su vida. No digas eso, no es tan malo muchas cosas. No es verdad, hermanos, de acuerdo a la Escritura. El pecado es grande a los ojos de Dios. No hay pecado chico ni pecado grande ante Dios. No existe tal cosa como pecados mortales y pecados veniales. Unos pecados de una categoría y otros pecados de otra categoría. No es verdad. Delante de Dios todo el pecado es pecado. Todo es pecado. A veces es tan triste pensar y estar viendo cómo nosotros podemos estar en una práctica así pecaminosa y no verlo como pecado y como verlo desde el ángulo que Dios lo ve. ¿Y sabe lo que pasa cuando nosotros vemos una vida licenciosa en una persona? Sea cristiano o no sea cristiano, es porque ha empequeñecido el pecado en su vida y le ha restado maldad, le ha restado vileza, le ha restado muchas cosas al pecado y por eso hace lo que hace tal persona. Tengamos cuidado con eso, porque Pablo nos quiere advertir: no se dejen engañar por palabras vanas, huecas, vacías. No se dejen engañar. Ahora, dice aquí el apóstol Pablo que estos hombres atraen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre ellos. Dice el versículo: porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿De cuáles cosas? De lo que él ha mencionado arriba. ¿Viene la ira de Dios sobre las personas inmorales? Claro que sí, hermanos. Viene la ira de Dios. A través del Antiguo Testamento se puede observar cómo los juicios divinos de Dios cayeron contra personas de diferentes épocas y diferentes lugares, y cómo fueron sacudidos por la ira de Dios sobre ellos por causa de esta inmoralidad sexual. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en Números. Vamos a dar lectura en Números, capítulo 25, versículo 1 al 9. Moraba en Israel, en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué empezó a hacer el pueblo? A fornicar. Y recuerden que la palabra fornicación ya se dio la definición de todo lo que engloba, todo lo que se refiere esta palabra. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué pasó? La ira de Dios se encendió contra el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de su ira de Jehová se apartará de Israel. Fíjate, dice que a estos que fornicaron, que los tomara y los ahorcara. ¿Sí dice eso? Una acción así, en este tiempo del siglo XX, ¿cómo es considerado por el mundo, por la sociedad? ¿Qué pensarían? Homofóbicos. Que son homofóbicos, intolerantes, gente enferma, fanática religiosa. Eso sería la opinión del mundo. Pero Dios dice que a esto los ahorcaran. Le dijo a Moisés:
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000 murieron por causa de fornicación. Bueno, algunos han dicho: no puedo creer en la Biblia porque supuestamente Dios es un Dios de amor. ¿Y por qué trata o trató a las personas de esta forma, exterminándolas, matándolas? Y supuestamente encuentran una contradicción entre el amor de Dios y su juicio sobre ellos. Hermanos, tal vez ante los ojos de los hombres esto parece algo difícil de aceptar, algo muy duro, algo muy radical. Ante los ojos de los hombres. Pero ante los ojos de Dios es algo justo. Es algo justo. ¿Por qué es algo justo que Dios haya traído ira sobre estas personas? Recuerden cómo es Dios. Él es santo. Él es santo. Santo, santo. Él ve el pecado desde otro punto de vista, desde otro ángulo, como diferente al que nosotros quizás lo vemos, pero debemos de aprender nosotros a verlo desde el punto de vista como lo ve Dios. Por eso Dios, por su santidad, porque el pecado, hermanos, es una ofensa hacia Dios. Por eso Dios trajo juicio y la ira de Dios se levantó contra el pueblo en esa ocasión. Si vamos más atrás en Génesis capítulo 19, versículo 24. Ustedes ya se saben la historia acerca de cómo era la conducta impía de estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué hizo Dios contra la inmoralidad en aquel tiempo? Mandó juicio y destruyó completamente a esas dos ciudades, de tal manera que ahora esas ciudades son inhabitables. Cuando lo han encontrado los arqueólogos, no se puede habitar en ese lugar. Trajo juicio Dios sobre estas personas. Dios siempre trae juicio. Dios siempre muestra su ira sobre los hombres cuando caen en estas prácticas. Obviamente estas personas no eran cristianas, no eran arrepentidas. Aún así Dios les dio el precio debido a su extravío. Su retribución Dios les dio a ellos, como dice Romanos capítulo 1.
Ahora, ¿qué sucede con un creyente que toma a la ligera la palabra de Dios, sus mandamientos, y empieza a involucrarse en estas acciones inmorales? ¿Qué sucede? Solamente veamos al pobre de David. ¿Qué sucedió con él cuando cayó en adulterio con Betsabé, la esposa de Urías? ¿Qué pasó? Dios no lo aniquiló a David. ¿Pero qué sucedió? La ira de Dios se manifestó, su juicio sobre David. ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Qué le dice el profeta Natán? La espada no será quitada de tu casa. ¿Y qué sucede? Desarrolla una gran serie de acontecimientos en su vida, y su familia fue un desastre porque tuvo violadores, asesinos y tuvo muchas cosas. ¿Por qué causa le sucedió eso al pobre de David? Por coquetear, por jugar con la inmoralidad sexual. Por eso le sucedió estas cosas. Dice la palabra de Dios, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Obviamente estas personas no son cristianas, aunque se digan. No son cristianas, aunque se digan que lo son. Esto es duro, hermanos, porque el juicio divino se mostró de una manera sobrenatural en aquel entonces. Pero hoy en día también el juicio de Dios viene sobre los hombres y se manifiesta de muchas maneras. Por jugar, por vacilar con estas cosas. No somos nosotros personas intolerantes ante los inmorales, no lo somos. Pero queremos nosotros asegurarnos siempre de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. ¿Hay alguna esperanza para las personas inmorales? ¿Cómo vamos a tratar estos temas con ellos? ¿De una manera repulsiva? No. ¿De una manera denigrante? No. Por supuesto que no nos toca a nosotros tratar estos temas así. Tenemos que advertir de su conducta impía de una forma amorosa y siempre llamándolos al arrepentimiento. Hay personas que nos escuchan por el internet y tal vez puede estar una persona que esté en estas prácticas. Pero yo quiero decirles que si hay esperanza para los inmorales. ¿Cómo? Si ellos vienen a la cruz de Cristo con corazones quebrantados, humillados, arrepentidos ante Dios, Dios les da esperanza y salvación y perdón sobre sus vidas. ¿Pero qué tienen que hacer? Tienen que dejar, abandonar esas prácticas. El arrepentimiento, un corazón quebrantado, Dios no lo rechaza. No lo rechaza. ¿Por qué, hermanos, los inmorales sí tienen esperanza? Siempre y cuando se arrepientan. Porque Isaías capítulo 1, versículo 18 dice:
venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios les dice a las personas inmorales, que vengan y estén a cuentas con Él. Y ese pecado puede ser emblanquecido, puede ser perdonado por la gracia de nuestro Dios. De acuerdo a lo que dice aquí la Escritura. Pero también es algo muy significativo lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo mismo que dice en Efesios. Pero qué maravillosa gracia de nuestro Dios para con nosotros y para con muchos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11. Y esto erais algunos que eran los de la iglesia de Corintio. Pues el tema que estamos hablando, esto eran algunos. O sea, quiere decir que si alguien antes de venir a Cristo fue inmoral, fue adúltero, fornicario, homosexual, lo que quieran, la gracia de Dios se manifiesta para todas las personas y estos también son alcanzados por Él. Entonces, de acuerdo a la Escritura, Dios tiene el poder y tiene la gracia de poder transformar esa vida inmoral a una vida santa, para que viva para su gloria y para su honra. Y continúa diciendo, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué fue lo que dice la Escritura? ¿Qué sucedió con los inmorales y con todos los demás pecados? Ya habéis sido lavados. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque a veces sucede que dentro de la iglesia algunos anduvieron en la inmoralidad y todavía los afectados, los agraviados, permanecen todo el tiempo recordando lo que pasó hace 20 años, lo que pasó 15 años, lo que pasó hace 5 años, lo que sea, antes de su vida cristiana, recordándolo de lo que fueron. Pero yo quiero decirles que a todos los que piensan así, que lean este versículo de Corintios 6, 9 al 11, lo que dice que las personas inmorales también pueden ser lavadas, o ya fueron lavados los que se arrepintieron este tiempo en Corintio. Ya fueron lavados. ¿Lavados de qué? De sus pecados. ¿Y con qué fueron lavados? Con la sangre de Cristo. Entonces, los inmorales pueden ser lavados y pueden ser perdonados.
Y no solamente lavados, sino que dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido apartados, ya habéis sido consagrados. ¿Apartado para qué? De que abandona esa vida inmoral y ahora es apartado para que viva para la gloria de Dios. Y continúa diciendo, ya habéis sido justificados. Justificados. ¿Qué es la palabra justificados? ¿Qué significa la palabra justificación? Quiere decir que Dios declara al inocente como justo, aunque ese culpable no lo sea, pero Dios lo declara justo. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esas personas pueden cambiar si se ponen a cuentas con Dios. Y se vuelven a Cristo de todo corazón. Hermanos, termino con esto, pero solamente quédese con esta idea, este pensamiento. Cuidado con jugar con la inmoralidad sexual. Oremos.